Bueno, mis amigos, aquí regresamos a La Otra Realidad, segundo segmento con el ingeniero Orlando Placa. Ya está en teléfono, está en la línea telefónica, así que vamos a solo a Orlando para entrar aquí rápidamente en acción. Orlando, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo te encuentras, Andrew? Me saludas a los que te están viendo y a los que te están oyendo durante la noche de hoy. Muy bien, Orlando, acá, ya tú sabes, en la pelea. Muchas cosas pasando en el mundo, Orlando, incluso aquí en Puerto Rico. Esto aquí llueve y no escampa, y no es porque esté lloviendo, sino los problemas que surgen en la isla, y es algo que lamentablemente pues no vemos acción. Pero ya dirá el tiempo lo que pasa aquí con la electricidad, y si nos llegan huracanes y tormentas, para poner la cosa aún peor de lo que ya de por sí está en pueblos, por ejemplo, como Aybonito, Salinas, Santa Isabel y otras regiones, más otras zonas del sur de Puerto Rico. Bueno, vamos directamente contigo. Orlando, hay una noticia que está rompiendo hace unos días, pero esto es parte de lo que está ocurriendo en África, y es lo que está pasando allá en el Sudán, esta masacre en una aldea llamada Wad al-Nur, que se acusa a uno de los grupos que está en conflicto en estos momentos, en una guerra civil dentro de Sudán, las fuerzas de rápida acción o de acción rápida allá en Sudán. De hecho, hay números que nos traen las Naciones Unidas que indican que ya hay sobre 15.000 muertos. En 2 años más o menos de hostilidades, 15.000 muertos. La gente habla de la Franja de Gaza, habla de Ucrania, pero como siempre tú y yo hemos dicho, a África a nadie le importa. Miles y miles de muertos y nadie habla ni comenta sobre esa situación. Cuéntame un poco lo que está pasando allá y obviamente esta desgracia humana una vez más manifestada en la región de África. Bueno, primero hay que aclarar que la cantidad de civiles que mueren en la Franja de Gaza es mucho mayor que la cantidad de civiles que están muriendo en Sudán, en esta guerra civil, así que eso nos deja ver la gran gravedad de la guerra que hay en la Franja de Gaza, y naturalmente porque se justifica que Netanyahu tenga una acusación ante el CPI por crímenes contra la humanidad. Pero ciertamente en Sudán ya llevan meses que las Naciones Unidas han estado alertando de un posible genocidio, y en este caso pues hubo esta masacre en el pueblo de Wad al-Nur, que queda al sur-este de Sudán. Soy muy bajito. Donde ya esta masacre está en Wikipedia, donde alegadamente ya han fallecido más de 200 civiles en ese lugar. Se pensaba que la masacre iba a ser en la ciudad que queda al sur-oeste de Sudán, la ciudad de Al-Fashir, pero resultó que la masacre fue en el sureste del país, en este pueblo llamado Al-Naur, donde se dice que las fuerzas de acción rápida mataron no solamente a los hombres de la ciudad, sino también a las mujeres y a los niños. Wow. Óyeme, cuando te menciono acá, sin quitarle lógicamente la crisis que hay en la Franja de Gaza, lo que sí nuevamente, aunque como tú has mencionado, han muerto más gente en la Franja de Gaza, una cosa no justifica la otra. Definitivamente lo que está pasando en África, el problema es que no se le da intervención y solución. Sobre Gaza vemos que el mundo está ahí enfocado, al igual que Ucrania, pero una vez más, esto que tú mencionas, en África, pues lo que demuestra es que no hay el mismo interés por sofocar este tipo de violencia o por buscar soluciones. Siempre dejan que esto llegue hasta la última consecuencia. Y tantas veces tú como yo, que hemos hablado de este tema en radio, aquí o en cualquier foro, esto dejan que llegue a las últimas consecuencias siempre, que ellos resuelvan al final, y con el que sobreviva al final, pues es que siempre trabaja las Naciones Unidas, o el país o la corporación multinacional que tenga interés en los recursos de ese país. Orlando. Yo no sé cuál es la situación en estos momentos en Sudán del Sur, solamente te puedo decir que hasta los mercenarios del Wagner Group, que estaban ayudando al ejército del país, del gobierno, cogieron los motetes y se fueron. A mí me parece que la situación allí está tan incontrolable que prefieren irse porque saben que las bajas que van a tener sus ejércitos pues va a ser sustancial. Y como tú sabes, los cascos azules, en su carta existencial, la carta existencial de los cascos azules, es que solamente pueden intervenir en países donde hay paz para mantener la paz. Pero una vez no haya paz, se tienen que retirar del país.
Ave María, qué buena solución esa, ¿verdad? Eso me parece a algunos guardias que yo conozco, inclusive acá en la zona metropolitana, que cuando hay problemas no aparecen hasta que se acabe el problema, entonces dan la cara para la querella. Los hay, ¿sabes? Bueno, es que tiene que considerar que los cascos azules se reportan al Consejo de Seguridad Mundial, y si el Consejo de Seguridad Mundial en algún momento es controlado por Rusia y por China, pues entonces sería un ejército de Rusia y China. Así que para evitar que cualquier grupo dentro de las Naciones Unidas pueda tener un ejército privado que puede utilizar en cualquier parte del mundo, pues entonces cuando hicieron su carta existencial, pues hicieron esa cláusula de que tienen que operar solamente en países que tienen paz para darle apoyo a operaciones humanitarias, pero no pueden intervenir dentro de la crisis que hay dentro del país. Ya tuvieron por lo menos 2 incidentes la década de los 1990, donde uno de sus oficiales le dio por intervenir activamente en una crisis que me parece que fue en el Congo, donde resultaron más de 200 cascos azules fallecidos. Sí, hemos visto, inclusive hubo un incidente con oficiales españoles que también intervinieron en uno de estos, pero fue allá en la región de Kosovo, intervinieron y murieron algunos y todo también eran de los cascos azules. Así que esto, en la época de la guerra de Yugoslavia, esto se pica y se extiende. Pero lo que no hemos visto en Sudán, naturalmente, es una coalición, ¿verdad?, de países europeos y países del occidente para poder entrar ahí y defender a estos nativos contra estos grupos armados que, como te dije yo anteriormente, las Naciones Unidas han estado alertando por meses que se está llevando a cabo un genocidio paulatino dentro de Sudán. Terrible. Bueno, otra nota, hablando ya saliendo de África por el momento. Mira, esto parece el cuento de nunca acabar, ¿verdad? Es parte de la retórica política y de todo esto que tú y yo hemos llamado guerra psicológica y propaganda, ¿no? De un lado y del otro, y el continuo decir de los rusos de amenazar a todos los países de la OTAN que estén involucrados, ¿no?, el uso de armas o que puedan permitir que sus armas sean utilizadas en el conflicto de Ucrania. Y pues esto es alargar, ¿no?, la discusión, porque de esto hemos hablado anteriormente tú y yo, y esto va a seguir pasando porque son las acusaciones que continuamente hay, las amenazas que hay. En estos momentos en que yo te hago la pregunta es la siguiente: o sea, Rusia ahora amenaza a Alemania de que si envía los misiles Taurus a Ucrania, pues obviamente van a haber consecuencias y represalias de parte de Rusia contra Alemania. ¿Qué es lo que realmente nos está diciendo Rusia, Orlando, y con qué palabras lo dijo? Bueno, en este caso Vladimir Putin, creo que fue el miércoles de esta semana, le dijo al canciller de Alemania que si enviaba los misiles Taurus a Alemania para que fuesen utilizados para atacar blancos rusos dentro de territorios rusos o armamentos rusos, que inmediatamente todas las relaciones diplomáticas y comerciales con Alemania cesarían inmediatamente. Y por otro lado, el señor Solovyov en su programa de televisión se pasó enseñando visuales de todos los edificios destruidos en esta ciudad que queda al noreste de Kharkiv, diciendo de que todas las ciudades de Alemania van a quedar destruidas de la misma forma que ocurrió en esta ciudad en el noreste de Kharkiv. Así que estas son las amenazas, como tú sabes, siempre hemos estado acostumbrados a todo tipo de amenazas hechas por Vladimir Putin, particularmente por Medvedev y por ese señor Solovyov, por Margarita Simonyan y por la señora María Zakharova. Es costumbre de ellos estar amenazando de esta manera. Sí, el conjunto, cada uno toca algo, un piano, el bajo, lo que sea, pero todos cantan la misma canción, el mismo coro. Otro asunto más, dime. Pero ciertamente a Putin, como se ha expresado así siempre, estos misiles Taurus, aparentemente estos misiles tienen la capacidad de burlar las defensas aéreas de Rusia, y por eso es que no quiere que se utilicen en esta guerra en Ucrania. Claro, le da una ventaja técnica y táctica a Ucrania. Otro asunto, hablando de armas, Orlando, y la implementación de nuevo equipamiento aéreo allá en Ucrania.
ahora Francia, aparte de los F-16 de fabricación estadounidense que todavía están ahí por llegar en algún momento a Ucrania, y que de eso hablamos la pasada semana, Francia ahora le promete enviar aviones de combate Mirage 2000 a Ucrania, y de hecho ya se están enviando los instructores para que trabajen allá en Ucrania, y según el estimado que hay, estos aviones deben estar llegando a finales de este año 2024 a Ucrania. Obviamente estamos hablando de aviones modernos. ¿Qué más hay sobre ese asunto, Orlando? Así que ahora habrían estos aviones Mirage 2000 y estarían los F-16. El mensaje que dio el presidente de Francia, el señor Macron, el día jueves de esta semana, es que iba a suplir un número no determinado de aviones Mirage 2000 para la Fuerza Aérea de Ucrania, donde estaría primeramente entrenando a pilotos ucranianos en Francia de cómo utilizar este tipo de avión. Yo no sé si pueda cumplir con esa promesa de entregarlo en el año 2024, ya que tienen que empezar desde cero, porque estos aviones son bien diferentes a los aviones F-16, donde, como tú sabes, han estado más de 6 meses en entrenamiento de los F-16 y no acaban de llegar a suelo de Ucrania. Con respecto al personal militar que se comprometió Macron a enviar inmediatamente a Ucrania para entrenar, o sea, está enviando instructores. Hay un tranque en ese asunto, porque él también menciona de que los instructores tienen que ser parte de una coalición de instructores. Y cuando estamos hablando de una coalición de instructores, es que otros países tienen que estar acompañando a estos instructores militares de Francia. O sea, que él no se va a tirar solo esta maroma. Y dijo, por lo que pude leer hoy, antes de este programa, que él piensa que en los próximos días la coalición de instructores militares que van a estar viajando a Ucrania se van a consolidar, así que tal vez en este mes de junio veremos personal militar dentro de Ucrania de forma oficial, porque aquí hemos mencionado, tú particularmente, que de forma no oficial estos instructores militares y asesores militares han estado en Ucrania desde que comenzó esta guerra. De la misma manera que asesores rusos estuvieron en Corea del Norte en la guerra de Corea, de la misma manera que asesores rusos estuvieron en Vietnam del Norte durante la guerra de Vietnam. Sí, ese es el juego que todos juegan. Y de hecho Putin, ya que tú mencionas eso, estuvo hablando de que piensa devolverle la misma moneda, ¿no? Pagarle con la misma moneda a Estados Unidos y a los aliados, que en el momento que sea adecuado, que surja un conflicto donde Rusia pueda apoyar con armas y con instructores o con conocimiento técnico para un conflicto en que esté involucrada la OTAN o esté involucrado Estados Unidos, él lo va a hacer. Como tú has dicho, los rusos lo hicieron, los soviéticos en Vietnam, lo hicieron en Corea del Norte, al igual que los chinos. O sea que ha habido este tipo de intervención, tanto en guerras proxies en África, de un lado y del otro también. Así que no es nada nuevo que eso ocurra, como está pasando obviamente en las relaciones que hay entre Rusia, China e Irán, y el apoyo táctico, el apoyo militar o el apoyo, digamos, económico que pueda surgir en todo esto de tecnología e intercambio. Ahora, ese señalamiento de Putin, que hizo precisamente hoy, lo que indica que ellos van a entrar también a hacer lo mismo, que lo ha hecho todo el mundo, pero bueno, ahora ellos lo anuncian que ellos van a estar activos en eso. Y ya que hablo de Putin, Orlando, y de Rusia, precisamente quiero que nos expresen un poquito sobre la visita de estos 3 barcos de la Marina de Guerra rusa y este submarino nuclear que van a estar próximamente, en los próximos días van a estar anclando allá en los muelles de La Habana, Cuba. Bueno, primero que nada, asesores rusos bajo el comando de Putin que han pasado viajando a Venezuela y se han pasado viajando a Cuba para entrenar esos 2 ejércitos. Así que la amenaza de Putin es algo que ha estado haciendo desde que llegó al poder. Y es una amenaza que la Unión Soviética ha estado haciendo desde que se creó la Unión Soviética. Ahora, con respecto a estos barcos que llegan a Cuba en estos momentos, primero se dijo que era una reacción, ¿verdad?, a esta autorización del Occidente de poder utilizar armamento de ellos por parte del ejército de Ucrania para impactar blancos dentro de
territorio ruso. Eso fue lo primero que se dijo, que iba a haber un ejercicio militar que supongo que será con las Fuerzas Armadas de Venezuela, porque Cuba lo que tiene son par de yolas, así que no sé cómo hará un ejercicio militar con Cuba. Sí. Lo que sí es cierto es que este es, como te diría yo, la representación más grande del poderío marino de Rusia desde hace mucho tiempo. Porque ellos enviaron unos barcos de guerra a Venezuela en el año 2008 que tenían armamento nuclear. En el año 2018 enviaron estos aviones bombarderos de largo alcance capaces de llevar armamento nuclear a Venezuela. Y en Cuba, más o menos el año pasado, mandaron una fragata escuela, que es lo que estaba, que era la costumbre, ¿verdad? Que la fragata escuela de los rusos visitara de vez en cuando a Cuba. Naturalmente se incrementó, ¿cómo te diría yo? El intercambio diplomático entre Cuba y entre Moscú como reacción a la inversión que estaba haciendo China dentro de Cuba. O sea, como Rusia dejó de invertir en Cuba, rápido apareció China para poder, aportándole al gobierno de Cuba entre 20 y 100 millones de dólares anualmente, más a establecer, como tú bien dijiste, esta estación de radar espía que instalaron en Cuba. Yo supongo que bajo esa reacción fue que Putin se reunió con el nuevo presidente de Cuba y entonces hicieron unos arreglos económicos donde Rusia iba a ayudar a Cuba para restablecer su agricultura y restablecer y reconstruir su distrito turístico donde van europeos. Ahora llega esta flota a Cuba, que veremos a ver qué ruta coge, porque naturalmente si coge la ruta entre Bahamas y Florida, es una especie de acoso psicológico, porque aunque Cuba está diciendo de que esos navíos no tienen armamento nuclear, eso debe ser falso, porque ningún barco de guerra con la capacidad de cargar, de tener en su arsenal armamento nuclear, va a salir sin su armamento nuclear, porque en el caso que se necesita no puede regresar a Rusia para montarlo en el navío. Así que en el caso de la flota rusa, el submarino, que es nuclear y que empezó operaciones en el año 2021, así que es un submarino reciente. Ese submarino tiene misiles cruceros, que algunos de ellos deben tener la capacidad de tener una cabeza nuclear. En el caso del almirante Korchov, este almirante tiene dos tipos de misiles que pueden tener una cabeza nuclear. El primero es el Kalibir, que le hemos oído hablar mucho en esta guerra en Ucrania, y el otro es el misil hipersónico Zircon. Así que alguno de ellos debe ser especial y debe tener armas nucleares. Pues para eso estará ahí tanto la CIA como la inteligencia del Pentágono, la Marina, dándole seguimiento a la ruta de estos barcos. Yo espero, Orlando, que no pasen, ¿verdad?, por el canal de la Mona, si es que se van más al sur. Bueno, si están en Venezuela, tienen dos rutas para ir los que están en Cuba tienen dos rutas para ir a Venezuela. Una de ellas es cruzar entre medio de Haití y de Cuba. Supongo que esa es la ruta que van a coger. O si quieren acosar a los Estados Unidos, pues entonces pasarán por el canal de la Mona. Tú sabes, tú eres testigo de muchas personas que han fotografiado submarinos rusos. Así es. Que han estado cruzando del Atlántico al Caribe por el canal de la Mona. Exactamente. Esa es otra ruta posible, y tú sabes muy bien que han salido documentales de History Channel donde se ha dicho que la fosa de Puerto Rico le fascina como lugar de entrenamiento a los capitanes de los submarinos de la flota de Rusia. Así que, ¿cómo te diría yo?
hemos vivido con ellos durante décadas, paseando cerca de las aguas de Aguadilla. Han estado por ahí dando la vuelta, pero eso se trata de la famosa guerra secreta y el juego del gato y el ratón en el océano. Orlando, ¿dónde, cuándo y cómo te pueden conseguir nuestros amigos? Me pueden conseguir en mi canal de YouTube que se llama Orlando Plus Podcast, donde trato de montar regularmente un resumen de todas las noticias más importantes que suceden en el planeta respecto a estos temas que tocamos tú y yo en este programa los viernes en la noche. Claro que sí, Orlando, como siempre, gracias por tu intervención, ¿no? Por tu aportación a la discusión de todos estos asuntos. Y como siempre, pues nos mantendremos en contacto. Mientras ocurran cosas en el mundo y estemos tú y yo acá, pues las vamos a seguir buscando y analizando. Que pases un buen fin de semana, Orlando. Buenas noches, Andro. Me despido de las personas que te están viendo y las personas que te están oyendo en esta noche. Claro que sí. Adiós. Bien. Bueno, mis amigos, era el ingeniero Orlando Pla, como de costumbre con nosotros aquí los viernes, compartiendo algunas de las noticias de lo que está aconteciendo en el mundo en estos momentos. Quiero añadir algo más, ya que nos vamos ya despidiendo por la noche de hoy, viernes 7, acá con ustedes, de que hay que darle seguimiento a todo esto que está ocurriendo en el Caribe, a la metamorfosis política y militar que ocurrirá en nuestro hemisferio, porque lógicamente si usted hace un análisis de cómo se ha comportado la situación en el Oriente Medio, cómo se está comportando la guerra en Ucrania, cómo han sido las presiones y las discusiones políticas, cómo ha surgido, ¿no?, todo este juego de ajedrez que tantas veces yo menciono aquí, de alguna forma o manera, mover obviamente presión sobre América es parte también de la estrategia que pueda seguir tanto Rusia como China a su manera y en su forma. Y como dije hace un rato en el primer segmento, China tiene mucho interés en seguir penetrando tanto la economía como tener nuevos aliados políticos en todo Centroamérica, Suramérica y el Caribe específicamente, en las aguas o zonas donde tenga que obviamente navegar la Marina de Estados Unidos, tanto la de guerra como la Marina comercial, y hacer presión, porque esto es parte de crear un disloque, y de eso se trata esta estrategia, ¿no? Esto es planificado, esto no es de ayer para hoy. Y por otro lado, pues sabemos, ¿no?, que las cabezas en Washington tienen que estar pensando qué van a hacer y de qué forma manera van a enfrentar estas nuevas presiones que se van a estar poniendo en el territorio acá en nuestro continente, en nuestro hemisferio. Así que ese es el juego. Ese es el juego que todos ellos están acá compitiendo por ver quién tiene obviamente el control o quién tiene más influencia a nivel internacional, no solamente a nivel de instituciones como las Naciones Unidas, sino a través de las relaciones internacionales y la presión política, económica e incluso militar. Recuerden que vamos a estar el próximo sábado 22 de junio, apunta, sábado 22 de junio, 8 de la noche, en Estudio 58, en Ponce, en el pueblo de Ponce, en el mismo pueblo de Ponce. Vamos a estar en la calle Sol, número 58, Estudio 58, con la presentación de nuestro conversatorio audiovisual Puerto Rico Proyecto Secreto, y ahí vamos a hablar del porqué, lo que está sucediendo y va a suceder en Puerto Rico con todo este tránsito naval ruso y con la influencia china en el Caribe, entre tantísimas otras cosas de impacto. Recuerda que es el sábado 22, 8 de la noche, en nuestro conversatorio audiovisual Puerto Rico Proyecto Secreto, la Isla de los Misterios, como preámbulo a lo que vamos a traer en septiembre en Top Secret parte 2. Teléfono para separar tu espacio. La única forma de poder asistir es llamando obviamente a nuestra producción para separar tu ubicación dentro de la charla. Es el 787-579-8600. Recuerda, 579-8600. Allá los espero sábado 22 en Ponce, para los amigos de Juana Díaz, Peñuela, Guayanilla, Yauco, Salinas, Santa Isabel, Adjunta, Villalba, etcétera, etcétera. Un abrazo a todos. Bueno, hemos llegado al final por hoy. Gracias como siempre por estar con nosotros, por compartir este ratito. Compartan este video, compártanlo con otros que quieran tal vez ver otro ángulo de lo que ocurre en el mundo, no siempre la misma opinión o el mismo análisis. Recuerda que esto, desde mi punto de vista y el del ingeniero Orlando Pla, usted no tiene que pensar como yo, no tiene que pensar como Orlando, pero llega a sus propias conclusiones analizando la información correcta y los datos tales como son, no como le quieren decir o como le quieran interpretar. Así que te lo digo una vez más. Sayonara, ojo visor, oído en tierra, pendiente que el mundo cambia momento a momento. Buenas noches.